los aportes de campaña del Perú hasta agosto de este año no eran delito, ¿no? Con eso no estoy diciendo que no estoy poniendo el parche, simplemente digo que hay un abuso de la Fiscalía que nos está investigando y acusando por algo que no es delito, por un supuesto que hemos rechazado y que no es delito, pero en el resto de casos sí están hablando de coimas. Cuando están hablando hoy día de García, lo que le están diciendo a García que recibió plata de barata es por coimas de la línea 1, coimas de la planta de Huachipa, coimas de todas las obras que le daba a Odebrecht. Pero ese es además eso lo está certificando que fue su personal además de la Secretaría de la Presidencia de la República, ¿no? Es la punta del iceberg, porque están las otras empresas nacionales como los Graña. Acuérdense las buenas relaciones que tenía García con la CONFIEP y con los grandes empresarios nacionales, que nosotros nos hemos enfrentado a ellos, ¿no? En nuestro caso no hay nada de eso. En nuestro caso dice que en el 2006 habríamos recibido aportes de campaña del presidente Chávez de Venezuela, y en el 2011 habríamos recibido aportes para nuestra campaña del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores del Brasil a través de Odebrecht. ¿Esa es la acusación? Esa es la acusación. Nos hemos quedado en el Perú, estamos enfrentando con valentía esta acusación, hemos soportado todas las investigaciones, todos los rigores que nos han impuesto, y nos hemos quedado en el Perú, y vamos a quedarnos acá porque vamos a salir airosos, porque nada de esto ha pasado, y además nos están acusando de algo que no ha sido delito en el Perú. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la crisis que estamos viviendo, una crisis de falta de institucionalidad, ¿no? Efectivamente, usted tiene razón cuando dice, ningún presidente sabe, todos están siendo investigados. Lo único que yo digo, sí, pero no ponga a todos en el mismo balde, ¿no? A nosotros, a los nacionalistas, no se nos acusa de corruptos, a los otros sí se les acusa de corruptos. En nuestro caso, nosotros hemos tenido un enfrentamiento con el Fujiaprismo, no como ahora, que se están enfrentando el gobierno con un APRA sin Alan García. Nosotros lo hemos enfrentado con una García que había dejado la presidencia, que tenía junto con el bloque fujimorista, tenía mayoría en el Congreso, y no nos dejamos chantajear por los apristas y los fujimoristas, ¿no? Es más, ¿por qué no decidió lo que ahora el señor presidente de la República decidió con cerrar el Congreso de la República? Porque las situaciones porque eran totalmente diferentes. Hoy día encontramos un gobierno que no sabe gerenciar, no sabe liderar el país. El aparato productivo del país está paralizado, ¿no? Un gobierno que no tiene ni siquiera la presidencia de la Comisión de Presupuestos. O sea, el presupuesto general de la República, el gobierno ha abdicado voluntariamente y se echó al bloque fujiaprista, y ellos son los que hacen el presupuesto general de la República. Pero los fujiapristas están todavía desde su gobierno, con mucha fuerza. Es más, con Alan García. Así es. ¿No? Y Alan García no ha soportado la crisis mental y se dio un tiro. Así es. Y la población dice, oiga, si todos los que han sido corruptos, ¿por qué no se dan un tiro en la cabeza de una vez? Que se los den, ¿no? Pero lo que yo digo es, efectivamente usted tiene razón, enfrentamos una oposición fuerte, pero no cedimos al chantaje como lo cedió Kuczynski y Vizcarra. Ellos sí entregaron la SUNAT, entregaron el PCR, todos pensaban que podían comprar a los congresistas fujiapristas, ¿no? Y de esa manera gobernar. Es un craso error, es un gran error. Nosotros no cedimos, y como un ejemplo, nosotros hicimos la megacomisión en el Congreso para investigar todas las trapacerías de esta gente. Y es más, García y sus secuaces, ¿no?, quisieron arreglar con nosotros, quisieron mandar a través de un mensajero, ¿no?, una propuesta de que no lo investigáramos, y a cambio de eso nos entregaba la cabeza un par de ministros de ellos. ¿Usted cree que aceptamos eso? Los mandamos bien lejos y seguimos adelante. Entonces, en buena hora que ahora se estén descubriendo lo que nosotros denunciamos en nuestro momento, de que el fujiaprismo son partidos mafiosos y tóxicos para la democracia peruana. Pero además de eso, cuando me preguntan, ¿y por qué usted no cerró el Congreso? Porque teníamos un crecimiento económico de 4.2%. En Ayacucho habíamos invertido 4.200 millones de soles. ¿Sabe cuánto invirtió García en Ayacucho? No llegó ni siquiera a 2.500 millones de soles. ¿Cuánto está invirtiendo este gobierno? No llega ni a 2.000. Probablemente supere los 2.500, pero no va a llegar ni a 3.000. Y en Ayacucho estábamos haciendo obras, ya habíamos empezado el hospital, el colegio Vigil, me parece que es en Huanta, claro, el colegio Cáceres, las carreteras, San Ramón. Claro, cuando llegamos a Ayacucho junto con Huancavelica y Apurímac, era el triángulo de la pobreza, una vergüenza. Y yo tengo sangre ayacuchana, así que no iba a permitir eso. Sáqueme de una duda, expresidente Ollanta.
En Ayacucho en este momento estamos en un problema de poder identificar qué es lo que se ha construido con el hospital y fue en su gobierno. ¿Fue un hospital 3.1 o fue un hospital 2.2? No, que yo recuerde, ha sido 3.1. 3.1. Así es. Y hubo problemas acá, creo que por el tema del terreno y nosotros con problemas más. Pero eso pasa a nivel nacional. Nosotros hemos hecho consejos de ministros descentralizados y hicimos el consejo de ministros descentralizado en Coracora y ahí ofrecimos 3.500 millones de soles. Pero al final, sumando las carreteras, sumando los colegios, llegamos a 4.200 millones de soles. Pero ya en las obras regionales han habido problemas como en todo el Perú. Pero a usted le dijeron, siempre centrándonos en el problema que tiene Ayacucho en estos momentos, el hospital 3.1, y eso fue en el expediente técnico, se nos pintó Ayacucho, se nos vendió la mascarilla que era 3.1, pero hoy no funciona 3.1 porque dice no tiene, fue culpa suya como presidente de la República no dotarle de presupuesto para un recurso humano que debería llegar, el equipamiento que debería hacerse, y fue un 3.1 de cascarón, no así de funcionabilidad. No, ¿eso fue así? Bueno, no, usted, no es cierto. Claro, con tantas cosas debe haber entonces con el presupuesto. Lo que pasa es bien sencillo. ¿Qué pasa cuando un alcalde deja el cargo y entra en entrante? Normalmente la cultura es así como el gobierno municipal, regional, no continúan las obras del saliente. Acá también pasa en el gobierno central. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no quiere un alcalde continuar la obra del saliente? Porque cree que está haciendo campaña al saliente y quiere un proyecto nuevo. Eso nos tocó vivir a nosotros de gobierno. En el gobierno nosotros llevamos un proceso electoral, me parece, en el 2014. Claro. Y cuando me reuní con las autoridades, las nuevas autoridades, nadie quería continuar un proyecto que había dejado el otro. Entonces, ese era un problema. Pero la plata, el presupuesto, el proyecto se dejó tal cual y cumplimos escrupulosamente con el dinero. Igual han sido las carreteras. Hoy día usted puede ver las carreteras. Ayacucho tenía el 31% de carreteras asfaltadas. En nuestro gobierno llegamos al 100% de carreteras asfaltadas de responsabilidad del gobierno central. Es decir, ahora usted puede ir por una carretera asfaltada, puede ir en el tramo 4 de la longitudinal de la sierra, puede irse a Purímac, como puede irse a Huancavelica, como puede irse a Junín, como puede irse hacia Lima. Huancazambo, ¿cuándo tenía Huancazambo una carretera? Cuando yo he sido militar, ¿no? A Huancazambo se llegaba, porque había en base a Huancazambo, en helicóptero, o si no, a lomo de bestia. Claro. ¿No? Entonces, eso ya no hay. Hemos logrado unir el asfaltado a Chaviña, hacia Coracora, de Coracora hasta Pausa. ¿Cuándo alguien se ha preocupado por esto en Ayacucho? Y los programas de riego, ¿no? Yo he inaugurado la ampliación de Razubuica, he dejado la plata para Caracha, me parece que es la represa en el sur, Iruro, Guajme, de los 1.000 millones de soles a nivel nacional para el presupuesto de represamiento de aguas en las zonas altoandinas, en Ayacucho pusimos 500 millones. Y ni qué decir de los programas sociales. Ahora que he estado viniendo, he visto una cola larga de adultos mayores en la que estaba lloviendo, ¿no? Ahí haciendo su cola, una cuadra para cobrar su pensión 65. Pero nosotros creamos los tambos para que los adultos mayores no tengan que venir y pagarle en las alturas con los tambos. Ayer he venido de Lucanas, de Huancazancos, y he visto tambos que están paralizados. Usted me saca a luz que las obras no las continúan, y ese es su problema. Usted me saca a luz justamente, bueno, quien les habla también ha estado trabajando 31 años en ingeniería, soy ingeniero de profesión, he recorrido haciendo la práctica, un buen periodista. Y justamente estuvimos recorriendo de esas experiencias, es lo que hacemos periodismo, y se molesta los de ahora. Le dijimos, señor, usted recibió un hospital 3.1 con un expediente técnico y usted es el que debe hacer la gestión para continuar con ella. No le pedimos de la noche a la mañana, sino que este es un proceso. Entienda qué cosa es un proceso, pero eso es lo que no entienden. Ellos dicen, no, ya no podemos más, que funciona como 2.2 y listo. Se cierra este hospital antiguo y funciona el otro como 2.2 y se acabó. Esa es la solución. Ahora, la pregunta es respecto a ello con un criterio ya de interpretación de esa experiencia. Usted puede tener un gran ideal en todo el proceso, con las inversiones, utilizando justamente el alto mando gubernamental, pero la gente que está abajo es una desgracia. Si el gobernador tiene pues directores regionales que ni siquiera saben a qué llegan ahí, entonces todo el programa que se diseña simplemente no sirve para nada. Y eso es lo que ha pasado.
definitivamente, dentro de la experiencia que he vivido, son gente que no saben ni dónde están parados y asumen para aprender 3, 4 años. Y cuando aprendieron, viene otra gestión, lo sacan y todos los años estamos en eso. No hay continuidad de gestión y eso lo conoce usted perfectamente. Sí, usted tiene razón, porque como dije al principio, el problema es la institucionalidad en el país, ¿no? Y no hay continuidad, porque las instituciones dan continuidad. Una institución son usos y costumbres que todos respetamos, ¿no? Y si hablamos de instituciones más antiguas, tenemos el ejército y la fuerza armada y la iglesia, nada más. El resto son frágiles. Y lo que usted dice es verdad. Por ejemplo, lo que yo veía, ¿no?, eran funcionarios municipales, técnicos municipales o de gobiernos regionales que ganan 3.000, 3.500 soles y agarran proyectos de 100, 200, 500 millones de soles sin una preparación adecuada. Por eso es que en nuestro gobierno descentralizamos el MEF, enviamos a los técnicos del MEF a las regiones para que ayuden. ¿Qué pasa? ¿No? El único estamento estatal capaz de diseñar proyectos, megaproyectos de más de 1.000 millones de dólares es el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios. No hay ningún gobierno regional en el Perú que tenga esa capacidad para desarrollar. Pero ¿qué pasa? La parte política, ¿no? Si hay que hacer ese hospital, o si hay que hacer el colegio, o si hay que hacer el puente, lo quiere hacer el alcalde o el gobernador regional, porque quiere estar en la foto, pues, ¿no?, que él lo hizo, pero con plata del gobierno. Y el gobierno le dice, ya, está bien, tú quieres hacerlo, hazlo, gánate el poroto, pero déjame, yo voy a desarrollar el proyecto con los técnicos. No, yo tengo que hacerlo y hay que pagarles para que desarrollen el expediente, porque eso tiene un costo, ¿no? Y cuando viene el expediente a Lima, vemos que muchas veces, salvo de excepciones, son mamarrachos, ¿no? Pero se justifican ante la población diciendo, es el centralismo limeño que ya entregamos el proyecto. Pero si es un mamarracho, ¿cómo vas a soltar plata para un mamarracho? Ahora, hay expedientes que sí, hay gobiernos regionales que se han hecho bien las cosas también. Hay que al César lo que es del César. Pero, digamos, en su gobierno salió muy bien el programa Trabaja Perú, excelente, porque se hizo arreglos, porque usted conoce perfectamente, y acá estamos para hablar en forma transparente, ese programa servía como caja chica de los anteriores gobiernos, y cuando usted ingresó y dio la orden, señor, usted va a asumir la responsabilidad para que se arregle todo y empecemos a trabajar por los más pobres. Se empezó a trabajar, entró Kuczynski y se volvió a malograr. Sí, y se hace nuevamente caja chica de los políticos ese programa. Y no solo eso, también los programas sociales. Y los programas, ¿no?, sociales. Porque normalmente los programas sociales los agarra el gobierno y se los da al partido de gobierno para que tengan su portátil de chamba y politice esa gente. Eso es. Ahora yo veo que está sucediendo nuevamente eso me alarma, porque el MIDIS, el Ministerio de los Pobres, que lo creamos nosotros, eso no había antes, no había política social, nosotros siempre lo hemos manejado de manera aséptica a la política, o sea, no hemos politizado el programa, ¿no? Las ministras que estuvieron no eran militantes de ningún partido. Hoy día están entregando el MIDIS a un ministro que sí es político, y eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Perú en este gobierno ha aumentado la pobreza y 700.000 peruanos que han entrado a la pobreza. En nuestro gobierno, paréntesis, y disculpe que lo diga porque me siento orgulloso de eso, sacamos a más de 1 millón de familias peruanas de la pobreza. Ahora hemos retrocedido. 1,5 millones, ¿no? Gracias por lo corregirme. Pero claro. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que como operadores aquí, disculpe el corte, porque como operadores conocemos, y voy a hablar solamente de un programa que se dio, por ejemplo, de la desnutrición en Mozojaipa, en Tambillos, con el programa en su gobierno, se bajó de 28% a 1%, y ahí está la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debe certificar lo que estoy diciendo, que bajó a 1%, y este modelo que se amasaba, se entregó a los que vinieron, y se les dijo, señor, acá ya hay un modelo de escalamiento, de saneamiento básico, que va a funcionar para la disminución del indicador de la desnutrición y anemia. Se le entregó, pero nunca le han tomado a este momento. Ahora nuevamente ha bajado, estamos 48-52%. Es lógico eso, o sea, ¿qué podemos nosotros como ciudadanos y profesionales decir? ¿Cómo podemos nosotros aceptar esa barbarie? Y no entienden las autoridades. Y eso, obviamente, lo que usted está diciendo, logramos. No se está haciendo las cosas
cosas muy bien, y cuando se les dice la verdad, se molestan, somos el enemigo, somos lo que nos han dicho los fujiapristas, y dicen, cuando tú reclamas, no, esos son terroristas porque son ayacuchanos. Sí, ¿Eso es justo? No, y además es una forma de amedrentar al periodismo, ¿no? Porque te estás enfrentando al gobierno, al Estado. Así ¿no? es. Entonces yo más bien saludo a los periodistas valientes como ustedes, que están denunciando las cosas sin importar las consecuencias, porque al final es la gente la que está pagando las consecuencias. Yo lo que veo acá es que cuando un gobierno no tiene claro estrategias, estructuras, planes, etcétera, por lo menos que continúe el trabajo del saliente. Eso le va a dar tiempo, le va a dar oxígeno para que vea qué puede mejorar, ¿no? Y no lo están haciendo. Entonces, si ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desnutrición, se ha reducido las becas que estábamos dando. En Ayacucho hemos dado cerca de 4.000 becas. Hoy día no llegan ni a 1.000 beneficiarios, jóvenes beneficiarios de becas, ¿no? Se está recortando el presupuesto a los que son tambos. No hay los programas de irrigación. La represa Iruro todavía no se empieza a pensar que se le dejó el presupuesto. Entonces, lo que pasa es que el presidente, que está viajando, no está yendo al detalle, está yendo simplemente a la plaza. Y lo que necesita es conversar con la gente, ¿no? Para que le digan, mire, el puente que se quedó en la primera piedra sigue en la primera piedra, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una necesidad de liderazgo, y ahora que el presidente ya no tiene la oposición en el Congreso, ya no tiene excusa para decir que no me dejan gobernar, claro, ¿no? Y debiera meterse en este tema y reactivar el aparato productivo, porque el aparato productivo que está paralizado, y el aparato productivo hay que entenderlo es como un horno de panadería. Hay que calentar el horno a las 11, a la medianoche, para sacar el pan a las 4 de la mañana. Pero si uno se olvida o enfría el horno y va a calentarlo a las 3 de la mañana para sacar el pan a las 4, ya no sale el pan a las 4. Así es la economía se ha paralizado. La proyección del crecimiento de nuestra economía hoy día no va a pasar del 3%, ¿no? O sea, ya bajó 1,5 puntos. Quiere decir que son miles de millones de soles que no van a venir a Ayacucho. Además de eso, tiene el tema de una burocracia estatal que no se atreve a firmar acuerdos, tratados, proyectos, etcétera, ¿no? Porque tiene miedo a todo lo que les pueda venir después. Entonces, al final, no se hacen las obras de infraestructura. Bien, señor Ollanta, es importante, y seguramente que podríamos hablar todo el día de tremendos problemas, pero hay una opinión en la que sí necesitamos de usted. ¿Qué opina ¿fue o no fue un golpe de Estado la que hizo el señor Vizcarra? Yo creo que no es un golpe de Estado, yo creo que ha sido una medida dura, una medida inevitable, pero que no ha terminado, porque no hay precedentes de esto. Y esto al final va a continuar, porque en un próximo gobierno seguramente van a revisar este tema, ¿no? Y espero que lo hayan hecho bien, pero yo lo veo dentro del marco constitucional. Además que el bloque fujiaprista, más Acción Popular, Alianza para el Progreso y Contigo, ha sido un bloque que se han dedicado a priorizar sus intereses partidarios que los intereses de la nación, y han manejado el Congreso y manejado las comisiones del Congreso como les ha dado la gana. Yo recuerdo cuando le entregué el mando al presidente Kuczynski y al vicepresidente Vizcarra en ese entonces, a Kuczynski yo le dije, usted no va a poder gobernar con esta mayoría fujiaprista, porque la señora Fujimori no reconoce que ha perdido, ¿no? Y ha dicho que va a ejecutar su plan de gobierno desde el Congreso. O sea, le digo, si el padre Fujimori intentó tomar los poderes del Estado desde el Ejecutivo, su hija va a tratar de tomar los poderes del Estado desde el Legislativo. Entonces, lo que yo les sugiero es que plantee como una cuestión de confianza que le den la Comisión de Presupuesto y la Presidencia del Congreso. No lo hizo. Plantee usted entonces el cierre del Congreso, una acción de confianza para que cierre el Congreso. Esta medida necesaria debió haberse hecho en el primero o segundo año de gobierno, no ahora cuando estamos de salida. Ahora poco es lo que queda y estamos ya a puertas al bicentenario en estas condiciones. Yo quería agregar un temita, disculpe, sí, adelante. Es el tema del Brain, ¿no? Estamos viendo, ahora lo he escuchado al gobernador regional en Lima, señalando de que se viene un paro cocalero del Brain, y yo creo que el gobierno central debe prestarle la atención, porque el Brain es una zona estratégica en el Perú en temas de seguridad y en temas de desarrollo. Y recuerdo,
En nuestro gobierno jamás impusimos la erradicación compulsiva, lo que hicimos fue un plan de desarrollo alternativo de productos de manera voluntaria y logramos reducir 3.000 hectáreas de cocales a plantaciones de cacao, café y otros y frutas en general, y no tuvimos este problema. Además, el otro tema que en el Brain es que los militares han perdido la iniciativa, por eso que a cada rato los están emboscando. En nuestro gobierno recuperamos la iniciativa, creamos el CODEBRAEN, que era esta oficina para el desarrollo del Brain, y cambiamos el presupuesto. El presupuesto del Brain era, cuando llegamos al gobierno en la época de García, el 70% del presupuesto se iba a seguridad, o sea, policía y Fuerza Armada, y el 30% a desarrollo, alcaldes, presidentes de comunidad. Nosotros invertimos eso y pusimos 70% de desarrollo y 30% seguridad. Por eso que se han hecho asfaltados de las carreteras Quino a San Francisco. Sé que falta un tramo que este gobierno no sé qué espera para terminarlo. Por eso es que creamos Beca Brain. Hemos mandado cientos de muchachos del Brain a estudiar a Lima y al extranjero. Por eso que hicimos los puentes de Yochegua, Canaire, etcétera. Por eso que hemos desarrollado el Brain y por eso que logramos quitarle la iniciativa a los terroristas y recuperar la iniciativa a nosotros. Entonces, es una estrategia completa. Además, reconocimos el Valle del Mantaro, porque el BRAE, cuando llegamos al gobierno, solo eran los ríos Apurímac y Ere, pero los Quispe Palominos estaban en la ribera del Mantaro. Entonces, incluimos el Mantaro y Brain, ¿no? Pero entonces no debemos descuidar esto. Hemos creado nuevos distritos en el Brain, ¿no? Y eso ayuda porque fortalece la democracia interna. Que este paro que se viene de los cocaleros en el Brain sea una llamada, un campanazo de atención a la política de seguridad y de desarrollo que está haciendo. En todo caso, no solamente el BRAE, no existe un FEPA-BRAE, FOREBRAE y todos los BRAE que ha habido, no solamente es una situación de un sector, es toda la población. Aquí en Huamanga hay mucho descontento en la situación generalizada. La pobreza ha ido cayéndose más, las unidades ha aumentado y también las unidades económicas en la región se han caído, ¿no? Entonces no está habiendo el progreso económico. Mira, cuando yo llegué a gobierno, recuerdo que la posición del presidente García en esa época saliente, él me dijo, en el Brain no se meta, déjelos más ahí, solitos se van a extinguir los terroristas. O sea, ellos tenían una posición de status quo, ¿no? Que no se cruce el río Apurímac y punto, separar al Estado de Derecho y regalarle un territorio importante a los Quispe Palominos. Y yo le dije, eso no se puede hacer. Los Quispe Palominos no son terroristas, lo que son narcotraficantes. Yo creo que también hay que saber identificar muy bien. En esta época ya los terroristas, a mi modo de entender, no existen. Lo que existen son narcotraficantes que están aprovechándose de hacer las acciones como terroristas. Y eso es otro concepto. Usted tiene la razón y eso es lo que nosotros defendimos. Un cambio de estrategia en el Brain fue cuando llegamos a gobierno, para el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, para el Ministerio de Defensa y para el presidente García, el principal problema en el Brain era el terrorismo y no el narcotráfico. Claro. Y nosotros tuvimos que explicar que no es así. El principal problema es el narcotráfico, obvio, ¿no? Entonces, si es el narcotráfico, la institución especializada en combatir el narcotráfico no es el ejército, es la policía. Y por eso le dimos mayor injerencia a la policía en el comando Brain. Porque ¿qué saben los militares de distinguir 1 kilo de harina de 1 kilo de cocaína? Eso lo sabe el Airandro, ¿no? Entonces las cosas hay que aclarar. Claro, es bueno que usted haya hecho ese ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, nos está ganando el tiempo. Y otro tema puntual es, ¿usted se arrepiente de haber tenido y está rodeado de gente que lo ha traicionado, como su vicepresidenta, que personalmente hablando, va a dar vergüenza cuando actúa ella? Sí, yo ya no me puedo arrepentir de estas cosas. Hicimos una apuesta, era un partido joven, llegamos con 5 años de vida institucional, política, llegamos al gobierno, y hicimos confianza con gente, y mucha gente nos falló, como los dos vicepresidentes, el vicepresidente, el segundo vicepresidente, antes de juramentar ya se metió en cochinada de tratar de ganar plata en Andahuás y con chanchulladas, que le costó la prisión a su hermano y a él le costó el cargo de vicepresidente y se resintió con nosotros. Ahora es un enemigo jurado de nosotros. Y la vicepresidenta, una mujer que se dejó vencer por sus ambiciones personales, y su problema con nosotros no es un problema ideológico, su problema es que ella quería repetir el plato de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Ahora ya sabemos por qué, ¿no? Porque en esa comisión se maneja mucha plata. Y la segunda fue que quería, además de ser vicepresidenta de la
la primera vicepresidenta de la República, quería ser presidente del Congreso de la República, apoyada por el bloque fujiaprista y Alianza para el Progreso. Y claro, yo lamento eso. La Alianza para el Progreso lo está sorteando, claro, pero ahí en realidad si son justos debieran expulsar a todos, porque en realidad Alianza del Progreso no es que allí se pasó al bloque fujiaprista, desde el inicio ha sido parte del bloque fujiaprista, sino que el señor Acuña quiere lavarse la cara, ¿no? Y no quiere sancionar a su hijo, no quiere sancionar a su gente, ¿no? Y eso me parece es justamente de la política, lo que el pueblo ahora se ha dado cuenta. Y este último detalle que se dio con el Ejecutivo y con el Legislativo ha sido bueno, porque el pueblo ha visto, se han desenmascarado los que eran los corderitos, ahora son vistos como unos lobos sanguinarios, unos lobos que ahora el pueblo los odia, ni siquiera se puede decir que no, si otra vez van a aparecer, van a reflejarse seguramente en los votos. Ahora se acerca las nuevas elecciones. Mira, hay una cosa, el humanismo se va a presentar, el nacionalismo se va a presentar. Bueno, eso es, nosotros siempre hemos participado, pero eso lo está viendo la compatriota Cintia Montes, que es la jefa, él es la secretaria de organización a nivel nacional y la jefe de campaña para el 2020 y el 2021, porque son dos procesos pegados. Hay que rodearse de gente que realmente ya de una vez por todas, porque si no el pueblo no los va a aceptar. Sí, yo creo que ahí todos los partidos tienen la misma carga, ¿no? Sí. Y esto pasa también por el sistema, y justo te iba a hacer el comentario. El Congreso, ahora por ejemplo, en este Congreso que lo han cerrado por ineptos, es el peor Congreso que hemos tenido en la historia del Perú, ¿no? Hay gente que se quiere lavar la cara, hay muchos que están dentro del Congreso porque quieren decir yo no participé, yo no voté. Yo creo que la población debe sancionar a todos los 130 tirios y troyanos, porque todos son parte de esta convivencia, todos son parte de esta mañosería política de haber llevado al Perú a esta situación. Pero no se verá porque el poder económico es allí, ¿no? Ahí vemos nada más a Mauricio Mulder, que ahora está pregonando, decir, no, ya sucedió este cierre, ahora me estoy preparando para las elecciones del 2020. No, ese señor ¿qué le parece? O sea, ¿qué le parece? Es el típico calcitrante, ahora ya quiere ser el demócrata. Es el típico político mañoso, tradicional, sinvergüenza, ¿no? Que han estado durante 20 años en el Congreso y son padres de esta criatura y ahora quieren lavarse las manos. Lo que pasa es que este señor es muy hábil, no quiere dar la cara, ¿no? No se pone, nunca lo va a ver de presidente del Congreso, ni de presidente de comisión. Siempre lo ve por ahí nomás abajito, ¿no? De perfil bajo, pero gritando como si fuera la máxima autoridad del Congreso. Ese señor no tiene autoridad moral y pertenece a un partido corrupto, como estamos viendo ahora a García, que fue un cobarde que se suicidó, ¿no? Y ahora todas las chanchulladas de ellos, ¿no? Yo creo que la sanción del pueblo a los miembros de este Congreso debe ser a todos, sin excepción. ¿Nacionalismo se presenta? Yo creo que nosotros vamos a participar en todos los procesos de acuerdo a la ley, pero eso tiene que verlo el comando de campaña y la Secretaría de Organización. Yo estoy fuera de ese ambiente, yo estoy tratando, es más, lo que yo digo, yo estoy viniendo a Ayacucho no en campaña, estoy viniendo como un médico que viene con su estetoscopio, su termómetro, su tensiómetro para medir la temperatura, medir el ritmo cardíaco, la presión de la población ayacuchana del país. En eso estoy, y estoy viendo... ¿Y cómo lo está encontrando? La encuentro pues frustrada porque o no hay trabajo, o ha aumentado la delincuencia. Es un paciente a explosionar. Bueno, yo creo que el pueblo ayacuchano ya ha vivido una situación difícil. Claro, la década del 80, 90. Pero yo también, por mi sangre de mi padre, soy de Paucar del Sarazara, y por el padre de mi esposa Nadine es de Colta, también Paucar del Sarazara. Conocemos al pueblo ayacuchano y sabemos que siempre va a salir adelante, ha soportado épocas muy duras y va a salir adelante sobre este tema. ¿Cómo está su esposa si no fuera imprudente? No, está bien, está fuerte, estamos enfrentando los procesos que son totalmente abusivos e injustos, ¿no? Que nos han querido agarrar de chivo expiatorio de toda la clase política, éramos la cuota de sangre de toda la clase política. Ahora ella está tratando de fortalecer a mis hijos, tengo 3 menores hijos que han sufrido junto con nosotros todos estos abusos de la Fiscalía y del juzgado, y está dedicándose a eso, y yo estoy entrando nuevamente a ¿No fueron tan inocentes ustedes que cuando les dijeron que iban a ingresar a la cárcel,
vi por las pantallas que se presentaron y ¡pum!, los agarraron. No como Keiko que hizo sus berrinchadas y peor todavía, oye, Alan García subió y se dio un disparo, o sea, imagínense. Más que no hemos sido inocentes, sino hemos sido conscientes de que si yo he sido el jefe de Estado, yo no me voy a correr del Estado que yo he defendido, no me voy a enfrentar al Estado, ¿no? Entonces nos hemos sometido, hemos cumplido voluntariamente, nos hemos presentado, ¿no? Para también marcar un ejemplo cómo son las cosas. Mientras unos se pegan un tiro, otros pretenden esconderse en Estados Unidos, o se enferman, o otros cada vez que lo llaman a diligencia se meten a cuidados intensivos. Nosotros no. Pues Keiko se enfermó, ya está en cama, pero cuando va a salir afuera de hacer su proselitismo político va a estar recontra sana. O sea, esos cuadros ya en el pueblo lo conocemos, que estos son. En fin, bueno, expresidente de la República, Ollantaytamala, un placer de haber conversado con usted aquí en Radio Televisión Atlantis, y bueno, sus últimas palabras, y agradeciendo por esta presencia, y siempre Atlantis va a tener las puertas abiertas por la democracia de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Yo solamente expresaría mi agradecimiento al pueblo ayacuchano, que en toda mi etapa corta de vida política, 11 años de 2 campañas, siempre me han apoyado incondicionalmente, ¿no? Decirles que me he identificado con ellos, que he tratado con toda humildad, pero con mucho trabajo, de cumplir con las expectativas del pueblo en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a infraestructura, carreteras, en cuanto a agricultura, en cuanto a los programas sociales, que hemos creado más de 30 programas sociales, muchos de los cuales están acá en Ayacucho, y decirles que de donde esté en el futuro, siempre cuenten conmigo como un soldado más para sus alcaldes, sus autoridades regionales, y como un compatriota más para defender los intereses del pueblo ayacuchano. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buen día.